As you know, in Q3, we had an extraordinary dislocation and restructuring of the Bitcoin mining network due to the Chinese exodus. And lots of the hash rate came offline, and then the hash rate redistributed itself. So it's been a very dynamic quarter. Bienvenidos amigos a un nuevo video. Mi nombre es Facundo y espero que estén muy bien. Bueno amigos, hoy vamos a hablar sobre Bitcoin. Hace rato que les debo un video sobre Bitcoin y todo lo que estuvo pasando con esta criptomoneda los últimos 3 meses, porque ha pasado de todo. Así que hoy nos vamos a poner en tema con el principal cambio que sufrió el Bitcoin, o vamos a decir la red Bitcoin, su blockchain, que es la descentralización del hash rate. Ustedes saben que yo he criticado fuertemente en el pasado que China tenía el hash rate de Bitcoin muy concentrado, más del 50%. Lo que ha pasado en los últimos meses es que China ha prohibido el minado de Bitcoin y casi todo ese hash rate, casi todo ese minado se ha movido a los Estados Unidos. Y ahora empieza a aparecer la cuestión de que se estaría concentrando el hash rate en los Estados Unidos. Y todo este asunto lo va a explicar mejor que nadie Michael Saylor. Hemos hablado en este canal de Michael Saylor, te voy a dejar un video muy importante al final en un link donde Michael Saylor, en mi opinión, hace la mejor explicación sobre qué es el Bitcoin y cómo funciona. Te recomiendo ampliamente ese video, te lo voy a dejar al final en un link para que lo veas. Digo que todo este tema de la migración del hash rate y el uso de la energía lo va a explicar Michael Saylor porque recientemente tuvimos la conferencia del Bitcoin Mining Council, este rejunte de personas y empresas muy metidas en el mundo de las criptomonedas y en especial muy metidas con el Bitcoin, donde hicieron una investigación, hicieron toda una medición general y nos explican cómo está el estado del minado del Bitcoin en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos. Muy importante que estemos al tanto con estos temas porque afecta directamente al futuro de esta criptomoneda. Si vos te estás preguntando en qué afecta el hash rate o en qué afectará tener el hash rate concentrado, te cuento que el hash rate afecta directamente a lo que se conoce como la dificultad para minar un bloque. Así que imagínense si China tenía gran concentración de ese hash rate, ¿qué hubiera pasado si China bajaba el switch? Que fue básicamente lo que sucedió cuando China prohibió el minado del Bitcoin. Pero este minado no se cortó de un momento al otro. Tardó unos meses esta migración en quitar todos estos mineros de China. Pero ¿qué hubiera pasado si China bajaba ese switch y nos dejaba sin todo ese hash rate 10 minutos en un día? Esa era la gran pregunta que todos nos hacíamos, porque si el hash rate afecta la dificultad, ¿qué hubiera pasado con el blockchain y cómo hubiera afectado el precio? Preguntas muy importantes, y a mí por supuesto me deja más tranquilo saber que ahora por lo menos ese minado se ha movido a un país como los Estados Unidos, que tiene bastantes más libertades que China. Antes de seguir, y si te gusta lo que vamos a hablar, te pido por favor que me dejes un like, que ayuda a que más gente vea estos videos. Y si no te suscribiste aún, te puedes suscribir, dale click a la campanita, no te perdés ningún video en mi canal de finanzas e inversión. Muchísimas gracias. Con todo esto dicho, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la computadora, vamos a ver qué tiene Michael Saylor para contarnos. Muy interesante, voy a rescatar las partes más importantes de esta conferencia y los números más importantes con los que nos tenemos que quedar. Así que seguime a la computadora, dale. Bueno amigos, y lo que tenemos en pantalla entonces es la presentación del Global Bitcoin Mining Data Review, esta presentación del Bitcoin Mining Council que está orientada a Q3, es decir, al cuatrimestre pasado, y por supuesto quien maneja la presentación es Michael Saylor, que ahora va a presentarse, va a comenzar a hablar, por supuesto esto es en inglés, así que vamos a ir parando el video y vamos a ir haciendo ahí las pequeñas traducciones correspondientes. Les comento que si bien la presentación está orientada a todo lo que tiene que ver con el hash rate que se movió de China a los Estados Unidos, la presentación en realidad está más orientada a el uso de energía con Bitcoin, el uso eficiente y el uso de energías renovables. I want to thank everybody for being with us today. Welcome to the Q3 2021 Global Bitcoin Mining Data Review. We're going to talk about the results of the Bitcoin Mining Council's survey in Q3. And we also have a very exciting program today. After we review the survey results, we're going to have 8 presentations of 8 different topics in the Bitcoin mining industry from 8 executives
from Bitcoin miners. Nos va a hablar de los resultados, vamos a decir, de esta encuesta, sería la traducción literal de la palabra que él utiliza, pero básicamente lo que nos quiere mostrar es todo lo que se fue juntando, toda la información que se fue recopilando sobre el uso de energía con Bitcoin y todo este movimiento del hash rate. So let's talk a little bit about what happened in Q3. As you know, in Q3, we had an extraordinary dislocation and restructuring of the Bitcoin mining network. Como ustedes saben, nos cuenta, en Q3 tuvimos una muy importante dislocación y movimiento de la red de Bitcoin Due to the Chinese exodus. And lots of the hash rate came offline, and then the hash rate redistributed itself. So it's been a very dynamic quarter. Bueno, nos dice que debido al Chinese Exodus, ¿no? Al éxodo chino, la red se vio dislocada y hubo que repartir de vuelta mucho de ese hash rate. El hash rate bajó también, pero luego se fue recuperando. Esto hizo que sea un quarter muy dinámico. The Bitcoin Mining Council is a voluntary association of Bitcoin. Nos dice que el Bitcoin Mining Council es una asociación voluntaria de mineros Miners, and we all came together in order to educate the public and gather some insight about what's happening in the Bitcoin mining business. y nos juntamos todos para poder enseñar a la gente, en general al público, poder educar sobre todo lo que pasa en el mundo de la minería de Bitcoin, hacerlo de alguna manera más democrático esto, ¿no? Porque también una de las grandes críticas era si China concentra todo ese hash rate y todo ese Bitcoin mining, no es tan democrático porque lo tiene un país que todos sabemos no tiene muchas libertades. How we're using energy. And so the survey results you see today are from 29 different companies, and it represents about 33% of the network. Como nos dice la encuesta que hoy vamos a ver, todo este estudio que hoy vamos a ver representa estas 29 compañías, que es el 33% en este momento de la red. So it's a pretty statistically significant sample. And these are the Bitcoin miners that are part of the Bitcoin Mining Council. You can see them here. Quite an assortment. Todas estas compañías que hacen minado y dice quite an assortment, ¿no? Realmente una linda variedad. Vamos a empezar entonces con un summary, dice él. Bitcoin mining, dice 1. Uses an inconsequential amount of energy. Inconsecuente lo podríamos definir como que realmente la energía que utiliza el Bitcoin no es algo importante, no es algo a destacar, no es algo que nos dé un problema. Dice que está rápidamente volviéndose más eficiente. Dicen que esta energía se está brindando por una mezcla de sustainable energy, de diferentes energías renovables, mucho más grande que cualquier otro país o otra industria, ¿no? Acá nos da un poquito del overview de la presentación y es importante que lo vean porque, como les dije, no podemos ver en este video toda la presentación, pero quiero que vean de todo lo que va a hablar, ¿no? First, just a quick review. The total energy usage in the world is about 154,000 terawatt hours. That's energy consumed. About 50,000 terawatt hours are lost due to inefficiency. 188 terawatt hours of energy, not electricity, it's less electricity, it's more like a third of that, maybe 66 terawatt hours of electricity, but 188 terawatt hours of energy is consumed by the Bitcoin mining grid on an annualized basis. Muy importante estos números, nos dice que en el mundo, el total en el mundo de energía generada es 154.620 terawatt hours. Luego nos dice que se pierde por ineficiencias 50.000 de estos terawatt hora y que 188 de esta energía es lo que estaría consumiendo el Bitcoin mining en todo el electricity grid, ¿no? En toda la red eléctrica alrededor del mundo. Y luego nos dice, ¿no? Global Bitcoin mining consumes 0.12% de la energía producida en el mundo. Y después dice Global Bitcoin mining consume 0.38% de la energía wasted, ¿no? De la energía que se pierde en el mundo. Muy importante, ellos seguro van a querer aumentar este número para que la energía que se pierde, porque básicamente no se almacena, por ejemplo en baterías, la estarían usando con Bitcoin mining. Seguimos con el siguiente slide, que es comparar el uso de energía del Bitcoin mining con Estados Unidos. Use of electricity in Bitcoin mining to the overall electricity use in the United States, which is another metric for us. You can see that of the 10,000 terawatt hours of electricity used, or the energy used to generate electricity in the US for the grid, 6,800 hours of
that 6,800 terawatt hours is lost. It's wasted. So using energy to produce electricity is in and of itself an inefficient activity. But 65% of the energy used to generate electricity in the US is lost or wasted, and Bitcoin mining consumes about 2.8% of the wasted energy. Total energy used to generate and distribute electricity in the US, nos dice la energía que se utiliza, ¿no?, para generar y distribuir toda esta electricidad en los Estados Unidos. 6.800 terawatt hours se pierden, y recuerden, 188 terawatt hours es lo que consume el Bitcoin mining en el mundo. 65% de toda la energía usada para generar y distribuir electricidad en los Estados Unidos is lost or wasted. Esto es muy importante, y aquí entra por supuesto en juego una compañía como Tesla, que sería una compañía que vendería sus superbaterías para almacenar esta energía y que no se pierda. Luego dice el Global Bitcoin Mining consumes, ¿no? El Global Bitcoin Mining consume el 2.8 of the electrical system energy wasted or lost in the United States. Como ven, muy poco, 2.8 de ese 65 está siendo consumido por el Bitcoin Mining, y esto por supuesto se podría mejorar. Vamos con el siguiente slide, que es Global Bitcoin Mining Energy Use is negligible, dice, ¿no?, por supuesto, el slide. Vamos a ver qué nos dice Michael Saylor. Let's take a look at Bitcoin mining energy use compared to countries. Well, that 188 terawatt hours is just a minuscule fraction of any major country's energy use, and you can see it here. Compared to the world, compared to China, compared to Brazil, compared to Iran. It's fairly minor. I mean, it's true that you can find the smallest country in the world and compare Bitcoin to it, but of course, if you were to compare the energy usage of any industry or any major application to the smallest country in the world, you could say reasonably that everything that we've ever invented that uses electricity uses more electricity than a small country. Bueno, nos dice algo acá muy interesante, ¿no? Porque nos muestra este slide donde tenemos estas barras, donde nos dice, por ejemplo, que el mundo consume 154.620. Estamos hablando, por supuesto, de terawatt hour, mientras el Bitcoin mining sabemos que es 188. Fíjense, un país como China consume 40.000 de esos terawatt hour, ¿no? Una gran parte consumida por China. Estados Unidos 24.000, la Unión Europea 15.000, India 8.000, y tenemos otros países. Pero también nos dice, ¿no?, que por supuesto podría venir alguien y decir, bueno, hay países muy chicos en el mundo que consumen menos que lo que consume toda la red de Bitcoin. Pero nos dice, en realidad cualquier industria que necesite electricidad alrededor del mundo va a consumir más energía de lo que consume el Global Bitcoin Mining. En el siguiente slide nos dice, el Global Bitcoin Mining has the highest sustainable energy mix. Nos dice que la minería de Bitcoin global tiene la mayor cantidad de energía renovable, sustentable, mezcla, ¿no?, diferentes tecnologías. Here's a big headline. Global Bitcoin mining is the highest sustainable energy mix of any major country. What we found in the quarter is the BMC members are running about 65.9% sustainable, and the global Bitcoin mining industry is about 57.7%. Muy importante lo que dice acá el BMC, que es el Bitcoin Mining Council. Recuerden todas estas compañías que vimos al principio del slide, que son compañías de minado de Bitcoin, tienen casi el 65% en energía sustentable, mientras que la red global de minería de Bitcoin tiene el 57%, y fíjense, nos compara que esto es más alto, por ejemplo, de lo que ha logrado Alemania, que es un país del primer mundo, un país muy avanzado en todos estos temas. Fíjense, 48%. La Unión Europea 43%. Seguimos con el siguiente slide que dice Global Bitcoin Mining versus otras industrias. Este va a ser un slide muy interesante de ver, por supuesto. Vamos a ver qué nos dice, en este caso, Michael Saylor. Bitcoin mining is not just more sustainable than every country. Bitcoin mining is a more efficient use of energy, and it's a negligible use of energy compared to every other industry. Bueno, nos dice lo que nos viene diciendo, que el uso de energía para el minado de Bitcoin es más sustentable, es más eficiente, y que por supuesto se compara mucho mejor que cualquier otra industria. Vamos a ver entonces el slide. You can see how much energy we use in residential buildings. 26,481 terawatt hours versus 188. Departamentos residenciales, fíjense, consume 26.000 terawatt hour contra los 188 de los que venimos hablando del Global Bitcoin Mining. Luego, muy interesante este número, el Gold Mining. Siempre se ha comparado el Bitcoin con el oro, diciendo que el Bitcoin es el oro digital. Fíjense que el Gold Mining está bastante más alto que el Global Bitcoin Mining. Computer Games 214,
también le gana al Global Bitcoin Mining. Y muy gracioso decir Holiday Lights, 200 terawatt-hour contra 188 de Global Bitcoin Mining. Así que solamente con apagar todos esos Holiday Lights podemos sustentar el uso de la minería de Bitcoin y el uso, por supuesto, de su blockchain. If I pick three on the right that are cute, you see Bitcoin mining uses a lot less energy than gold mining, by a factor of 3 less. Bitcoin mining uses less energy than computer games, and Bitcoin mining uses less energy than holiday lights. Y por supuesto tenía que hacer hincapié en las últimas 3 barras, el Gold Mining, Computer Games, Holiday Lights, y por supuesto se está a punto de reír que los Holiday Lights consumen más electricidad que el Global Bitcoin Mining. And so, again, sometimes people crowdsource Bitcoin mining energy usage and think it's a lot, but as you can see, it's not a lot compared to anything material that uses energy. Bueno, se rió, ¿no? Diciendo, ven, muchas veces quieren decir que el Global Bitcoin Mining consume un montón de energía, pero dicen, fíjense, cualquier cosa material que consuma electricidad consume más electricidad que el Bitcoin Mining. Now here's the cool quarterly results. I'm really excited about this. This is extraordinary. In Q3, we all know the hash rate increased. In fact, the hash rate jumped 48%. Okay, well, if Bitcoin mining was a complete energy intensive business, then you would think the energy usage would increase by 48%. Muy interesante lo que dice, ¿no? Porque dice que el hash rate en realidad aumentó, luego por supuesto de lo que pasó con el éxodo en China, y todo el mundo pensaría, bueno, si subió el hash rate, tiene que haber subido el consumo de energía, ¿no? Y lo que nos quiere mostrar en realidad con esta diapositiva es que pasó lo contrario. Vamos a escucharlo. But it didn't. The hash rate increased by 48%. The energy consumption, or in this case, the electricity consumption, increased by 21%. Muy interesante lo que está diciendo, ¿no? Subió el hash rate 48%, pero el consumo de energía solo subió un 23%. Muy interesante, muy interesante. Vamos a escucharlo. A very non-linear result. Now, how do you explain that? How is it possible that electricity only increased by 21%, but the hash rate increased by 48%? And here the answer is mining efficiency. The actual joules per terahash, or in this case, the petahash per megawatt, which is the measure of efficiency that we chose to represent here, it increased 23% quarter over quarter. Muy interesante lo que dice. En realidad, la explicación a esto es la eficiencia. Fíjense que el petahash, como ellos están midiendo esta medida de los hashes, ¿no? Cuando hablamos del hash rate, fíjense que de Q1 a Q2 subió un 15%, de Q2 a Q3 un 23%, es decir, más petahash con menos megawatts. Now, you can see in the lower left corner, the Bitcoin Mining Council, on average, runs with an efficiency of 21.9 petahash per megawatt. Right? The BMC members are running very modern equipment, well-engineered Bitcoin mining centers. They're well-capitalized, and they're running more efficiently than the rest of the world. Bueno, está hablando de que el Bitcoin Mining Council, todas estas compañías, es esta barra que ven aquí, el BMC, ¿no? El Bitcoin Mining Council tiene 21.9, ¿no? De todas estas medidas. Nos dice, por supuesto, de las mejores compañías del mundo en eficiencia, ¿no? Para minar Bitcoin. If we look on the right side, in addition to the mining efficiency growing by 23%, the other really big headline result of Q3 was that the sustainable electricity mix increased by 3% quarter over quarter. And again, that's pretty aggressive. When you think there's only 100%, you can go to 0 to 100%. Right, and we're moving up 3%, and we're nudging up the overall number from 56 to 57.7%. Nos dice también cómo creció de quarter a quarter el uso de energía sustentable, 3%. Y nos dice, en realidad, si ustedes van de 0 a 100, que es todo lo que tenemos, un 3% es mucho, ¿no? Porque estaríamos reemplazando, por supuesto, el uso de otras energías con energía renovable. Esto sumado, por supuesto, y lo digo yo, esto sumado a la eficiencia, está haciendo de la industria de la minería de Bitcoin algo realmente muy avanzado. Luego nos dice que la barra BMC, acá ven del Bitcoin Mining Council, esto lo vimos antes también, pero lo repasamos, 65% de energía sustentable. Vamos con el siguiente slide, que es el Bitcoin Mining, es tecnología intensiva, y nos va a hablar de cómo creció y va a crecer esa eficiencia, ¿no? Escuchémoslo a Saylor entonces. Come back to this technology issue. What's really driving technical efficiency and energy efficiency?
Well, I think it's really important to keep in mind Bitcoin mining is a technology-intensive industry. It has increased 42x in energy efficiency over just 8 years. Bueno, nos dice que ha aumentado 42x en eficiencia en 8 años, ¿no? Lo que nos quiere decir es que es una industria de altísima tecnología el Bitcoin mining, ¿no? 4,237% improvement in efficiency if you track just mining efficiency, which means joules per terahash, right? The energy efficiency of the miners is 42x better. Now, how could that be? The chart on my left kind of illustrates what's going on here. You can see, if you go back to January of 2009, CPU mining ran at 877,000 joules per terahash, okay? We were basically using energy, almost burning energy to create hash rate. It was a very labor-intensive, energy-intensive business. Muy interesante lo que nos dice acá, que es cuando comenzó el minado de Bitcoin allá por el 2009, era muchísimo el consumo de energía que había que hacer en un CPU, minando en ese caso con un CPU, para lograr una cierta cantidad de hashing, ¿no? Él básicamente dice, estábamos quemando energía para tener una cierta cantidad de hashing. Y lo que nos va a mostrar el gráfico, él va a hablar de esto ahora, es cómo a través del paso de los años fue mejorando la tecnología de minado y cómo con la misma cantidad de electricidad se puede conseguir muchísimo mayor hash rate, ¿no? And just like with all technology businesses, you go from labor intensive to some machines, to better machines, to better machines. So you can see the GPU jump was dramatic, and then we moved into ASICs by January 2013. And those first ASICs were 9,351 joules per terahash. And we made it down all the way to 1,250 joules per terahash by December of 2013. So a 700x improvement in the first epoch, the first 4 years. 13x improvement in the next 4 years. 3x improvement in the next 4 years. Aquí divide básicamente la historia del Bitcoin, ¿no? Unos 12 años, 4 años, 4 años y 4 años. Conforme fueron pasando los años, fue mejorando la tecnología, fueron mejorando esos chips para poder minar Bitcoin con la menor cantidad posible de electricidad. If the entire network moved to these S19s that run at 29.5 joules per terahash, then coming back to this chart on mining efficiency, the mining efficiency would go from 17.7 petahash per megawatt to almost double that, like 33. And so all you have to do is just upgrade the mining rigs to the modern generation and you would double the efficiency of the network, and that's happening. Algo muy importante lo que acaba de decir, y es que si toda la red de mineros de Bitcoin se migrara en este momento a la última generación de estos mineros, estos ASICs, como él los llaman, que son estos appliances diseñados especialmente para minar Bitcoin, podríamos saltar aquí en esta eficiencia que tenemos en Q3 de 17 petahashes por megawatt, podríamos pasar de 17 a 33, solamente con que todos los mineros del mundo se estandaricen. Y claro que sí, hay toda una industria detrás de crear mineros de Bitcoin, así que por supuesto que más allá del precio del asset en sí, del precio del Bitcoin y todo lo que genera el Bitcoin a su alrededor, tenemos que hablar de la industria que hay por detrás del Bitcoin, que es la industria de la minería, algo que todas estas empresas están por supuesto poniendo su foco. Bien, las conclusiones, y con esto vamos a ir terminando porque ya es un video bastante largo y les vuelvo a recomendar, vean la presentación completa si tienen el tiempo. Sé que son 2 horas, pero van a aprender realmente muchísimo. Como les dije, el video se concentraba principalmente en el uso de energía, más que en la migración del hash rate de China a Estados Unidos. Pero hemos visto los números ya. Hemos visto que el Bitcoin Mining Council ya tiene el 33% del hash rate mundial, así que por supuesto muy importante lo que ha pasado y cómo ha ayudado este éxodo en China a que este council crezca tan rápido. Lo voy a dejar hablar ahora a Michael Saylor, nos va a dar la conclusión, prestemos atención porque por supuesto habla rápido, habla en inglés, yo voy al final traducir lo más importante. Escuchémoslo. What are our conclusions from the survey data and from the technology?
Well, we took a survey of all the Bitcoin miners to figure out what kind of energy they're using, how sustainable it is, and how efficient their mining operations are. And I just presented that to you. But we also took a survey of the Bitcoin Mining Advisory Board, and we asked them for their estimates of how rapidly the equipment will improve over the next 4 years and over the next 8 years. You know, the next epoch, and then the time period from year 5 to year 8. And the consensus of the Bitcoin Mining Council is that the technical efficiency of the ASICs is going to improve by a factor of 3x in 4 years, and then 2x 4 years after that. So if you look out 8 years, we'll be 6x more technically efficient. That's pretty profound. That means we'll generate 6 times as much hash rate without any additional energy. Bueno, es muy importante les diga esto. Él dice esto es muy profundo, very profound, dice, ¿no? Porque vamos a tener 6x el hash rate utilizando la misma cantidad de energía, de electricidad. Muy importante, ¿no? Lo que nos dice. Y por supuesto marcando el camino a futuro, por lo menos un futuro cercano, porque para mí 8 años es un futuro todavía cercano. Nos dice lo que puede estar pasando con todo esto. The second important point to make is that Satoshi's protocol calls to cut in half the block rewards every 4 years. And what that means is that in a mining industry where the great majority of the revenue comes from block rewards, I mean, far in excess of 90% right now, 98%. It's anywhere from 90 to 98% depending upon transactions. And since the Lightning Network came on, the transaction fees have fallen. The block rewards have become substantially all of the revenue. The network is scaled, but what that means is that as the block rewards are cut in half, the budget to burn energy is cut in half. And so if you bear with me for the simple thought experiment, if the Bitcoin price holds constant for the next 20 years, then Bitcoin mining revenue will go from 20 billion a year to 10 billion a year in 4 years, to 5 billion a year in 8 years, to 2.5 billion a year in 12 years. Le voy a explicar de lo que está hablando. Lo que está hablando justamente es cómo funciona el protocolo de Satoshi, ¿no? Satoshi es la persona a la que se le atribuye la creación del protocolo del Bitcoin. En el protocolo del Bitcoin tenemos algo llamado halving, y es que cada 4 años se reduce a la mitad los rewards por cada bloque minado. Es decir, se reduce a la mitad la cantidad de bitcoins que se liberan, que se generan cada vez que se mina un bloque. Entonces nos dice Satoshi Protocol reduces energy consumption incentives by 2 every 4 years, es decir, como ven, a la mitad. Lo que nos quiere decir Saylor es, si la industria del minado en realidad consigue la mayoría de su revenue minando Bitcoin, ¿no? Consiguiendo estos bloques y generando Bitcoins nuevos, de acá a 20 años, se va a reducir 5 veces a la mitad ese revenue. Está haciendo un cálculo mental en vivo, vamos a ver con qué continúa. In 16 years, and to 500 million a year in 20 years. So you can see the protocol naturally will reduce the energy consumption that is allowed, and you would end up with $20 billion securing a $1.2 trillion network, turning into $1 billion securing a $1.2 trillion network. Ahí nos habla, por supuesto, de lo que vale el market cap del Bitcoin, y cuando él dice securing the network es por supuesto que los mineros también se encargan de las transacciones, y si hoy en día tenemos una cierta cantidad de rewards por hacer securing de ese network, un network que vale, como dijo, 1.3 trillones, ¿no? Que es el market cap total del Bitcoin, en 20 años vamos a tener mucha menos ganancia por estos halving, por asegurar una red que puede valer 1.3 trillones o mucho más. En realidad lo que nos quiere decir es que el market cap se podría mantener igual o incluso aumentar, pero se va a reducir inevitablemente la energía para poder minar, porque el minado, como está diseñado el protocolo, está diseñado para que disminuya con los años porque es más bajo el reward. Bitcoin mining is guaranteed to be dramatically more energy efficient in the next 8 years. And if I were to tell you that the airline industry is going to fly the same number of flights for the next 10 years, but is going to reduce its jet fuel usage 18% a year. Si yo me sentaría acá y les diría que la industria aérea va a tener la misma cantidad de vuelos los próximos 10 años, pero cada año va a reducir un 18% el uso de jet fuel, imagínense, ¿no?
you would say that's impossible. Dirías que es imposible y se ríe, ¿no? Dirían que es imposible y se ríe Michael Saylor. Vamos a escucharlo. And if I were to say the train or the plane or any industry is going to reduce their energy consumption 18% a year every year for the foreseeable future, you would say that's impossible. They don't have a plan to do that. But in fact, what I can tell you with regard to Bitcoin is not only is Bitcoin going to get 18% more economically efficient and energy efficient every year for the foreseeable future, it's going to get more than that. It's going to do double that. It could do triple that. And that's just because the power of the protocol combined with the power of semiconductor advances, combined with the power of engineering and human ingenuity, makes for a rapidly evolving business, which is a technology business. La eficiencia de Bitcoin es básicamente imparable, entre 18 y 36% al año. Esto es una suma de cómo está hecho el protocolo, de por supuesto el avance en semiconductors, el avance de tecnología, y dice básicamente esta es una industria tecnológica. El Bitcoin es una industria tecnológica. And clearly, the Bitcoin miners that do the best engineering, that can bring together capital with engineering techniques like immersion cooling and industrial grade facilities, and then put that together with the most modern ASIC semiconductor technology that generate the highest hash rate in the most energy efficient fashion, those miners are going to take a large amount, part of the hash rate. They're going to drive up the hash rate, and they're going to drive inefficient miners and antiquated miners and energy inefficient miners off the network. And so this is a self-cleansing, self-improving, very Darwinian, very competitive industry. Muy importante lo que dice, ¿no? Aquí también terminando, que eventualmente los mineros de última generación, los mejores mineros, van a reemplazar a los mineros anteriores. Dice que es una industria muy darwiniana, ¿no? Donde ganan más fuerte, básicamente, porque no tiene ningún sentido mantener mineros que tienen poco hash rate consumiendo mucha electricidad cuando puedes tener un minero mucho mejor que produce muchísimo más hash rate con menos electricidad. Dice que es natural que mejore la red, natural que por supuesto a consecuencia de eso mejore la eficiencia. Por supuesto que si llegaste hasta acá en este video te estarás diciendo a vos mismo, es un gran negocio el de la minería mientras se pueda minar. Va a llegar un momento no se va a poder minar más porque vamos a llegar a los 21 millones de bitcoins y ustedes estarán preguntando cuál va a ser el negocio entonces después de tener mineros. En realidad el negocio no va a estar más en los rewards, va a estar en mantener y asegurar la red. Aunque por supuesto el beneficio va a ser más bajo, pero el Bitcoin podría tener un market cap muchísimo más alto. El negocio va a ser por supuesto también conservar Bitcoin y hacer transacciones en Bitcoin. Bueno amigos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Me dejan saber en los comentarios qué piensan de todo esto, qué piensan de que el hash rate se haya movido de China a los Estados Unidos tan rápido, que esto haya sucedido tan solo en un cuatrimestre. ¿Qué les parece todo este tema? ¿Piensan que en realidad lo que China quiere hacer es tener su propia criptomoneda y por eso ha quitado todo el negocio de la minería de China? Déjenme saber qué piensan de todo esto, por supuesto me interesa su opinión. También si tenés cualquier duda con lo que hablamos hoy en este video, me puedes escribir en los comentarios que te voy a ayudar. Mis suscriptores pueden dar fe que yo leo y contesto todos los mensajes. Y si me querés agradecer por esto, tenemos un Patreon en el canal, donde con tan solo €1 al mes me ayudás con lo que hago aquí en YouTube y tenés beneficios exclusivos, por ejemplo como el directo de martes en formato podcast. Muchísimas gracias si te haces Patreon. Con todo esto dicho, ahora sí les deseo una gran semana, cuídense mucho y recuerden, siempre recuerden, si a ustedes les va bien, a mí me va bien. Chau.